la paz de Dios. Gracias por sus oraciones, gracias por sus comentarios, gracias por sus saludos, por compartir la lectura bíblica y gracias también por estar al pendiente de la continuación de cada lectura bíblica. Como usted sabe, estamos dando lectura a este hermoso libro de Esther, donde la mano de Dios se ve en cada momento, cómo Dios prepara el camino para sus propósitos. El día de hoy vamos a terminar el capítulo 2, vamos a leer del versículo 19 al versículo 23. Así que mientras usted prepara la lectura para leer con nosotros o para escucharnos a la hora que sea, por la mañana, por la tarde o por la noche, deseamos que la palabra de Dios llegue a su corazón. Y recuerde, después de terminar esta lectura, le invito para que usted siga profundizando, usted siga excavando, usted siga pidiéndole a Dios que le hable de una manera especial, y no hay duda que Dios lo va a hacer. Así que bueno, vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey, y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los 2 eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Amén. Hasta aquí termina el capítulo 2 y estos versículos. Hagamos algunas breves consideraciones. En esta lectura, queridos hermanos y amigos, vamos a ver la aparición de un personaje, la aparición de Mardoqueo. Aquí tenemos a este varón que aparece de una manera, pues, en la providencia de Dios, en los planes de Dios. ¿Qué hablamos de Mardoqueo? Entre los muchos judíos que no habían regresado ni con Zorobabel ni con Esdras, se encontraban Mardoqueo y Esther. Él era hijo de Jair, hijo de Simeí, el cual era hijo de Cis, del linaje de Benjamín. En el versículo 6 se hace referencia a alguien que fue llevado cautivo a Babilonia por Nabucodonosor. Algunos creen que era Mardoqueo, pero si hubiera sido él, tendría 115 años en el 3er año del rey Asuero y Esther tendría 80. En tal caso no lo habrían considerado no habrían considerado a Esther como candidata para ser reina. Es más probable que fuera Cis, el bisabuelo de Mardoqueo, quien fue llevado por Nabucodonosor. Pero bueno, estos son datos históricos que nos dan los comentaristas. Pero aquí vamos a ver que Esther era prima de Mardoqueo y había sido criada por él como hija desde el fallecimiento de sus padres. La Biblia dice que Esther era muy hermosa. Cuando se divulgó el mandamiento y el decreto del rey, Esther fue llevada juntamente con muchas otras doncellas a la casa del rey, si usted recuerda esto en el capítulo o en los versículos anteriores. Y dice la Biblia que Esther halló gracia y fue tratada con mucha consideración, dándole todo lo necesario para prepararla cuando fuera llevada delante del rey. Así que aquí tenemos esta lectura y estos datos. Pero algo que tenemos que notar aquí es que ahora, cuando dice la Biblia que cuando son reunidas las vírgenes, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. ¿Es posible que su presencia allí indique que tenía algún puesto en el gobierno? Recordemos que Esther todavía no había declarado cuál era su nación ni su pueblo, de acuerdo con las instrucciones de Mardoqueo. Y dice que estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron con 2 de sus eunucos, incluso da sus nombres, Bigtán y Teres, y quisieron poner las manos sobre el rey. Mardoqueo se da cuenta e inmediatamente lo hace saber a la reina Esther. Y cuando se avisó al rey en nombre de Mardoqueo, se hizo una investigación y
resultó que aquellos dos eunucos sí eran culpables y fueron llevados a la horca. Este hecho que fue registrado en el libro de las Crónicas, queridos hermanos, fue valiosísimo porque vamos a recordar que más adelante, cuando se hace conspiración contra Mardoqueo y aún contra los judíos, ahí sale esta crónica, que Mardoqueo pudo salvarle la vida al rey. Queridos hermanos, ahora entendamos algo aquí. Esta palabra, estos versículos, primeramente, notamos que Mardoqueo era un hombre que sabía discernir las cosas, podía también ser leal al rey, aun cuando no era de su nación. Él pudo darse cuenta que conspiraban contra el rey. La Biblia nos enseña que oremos por nuestros gobernantes, que oremos por nuestras autoridades. Aquí Mardoqueo sabe de una conspiración contra el rey y da aviso para salvarle la vida al rey. Imagínense la muerte del rey, lo que hubiera provocado en el reino. Todos sabemos que cuando un jefe de Estado sufre algún atentado, la nación sufre varias consecuencias económicas, políticas y todo lo que esto conlleva. Por esa razón, nosotros como cristianos debemos orar por nuestras autoridades y por los que están, como dice la Biblia, en el poder y en la autoridad. Mardoqueo hace saber esto a Esther. También vemos cómo él sabe transmitir este mensaje a Esther. Esther inmediatamente toma cartas en el asunto. Queridos hermanos, las cosas que Dios pone en nuestro camino y que las tomamos con sabiduría, van a traer buenas consecuencias. Si Mardoqueo se queda callado, si no hace nada, otra cosa hubiera sido. Pero inmediatamente lo hace saber a Esther y Esther lo hace saber en el reino y esa conspiración queda frustrada y la vida del rey queda a salvo. Siempre cosas en Dios. A veces podemos cuestionar esto, aunque cuando hagamos cosas buenas, a veces no resultan cosas como quisiéramos, resultan contrarias, pero eso no nos debe impedir a siempre hacer lo correcto. Debemos hacer lo correcto, aun cuando no recibamos recompensa o no recibamos restitución o no seamos beneficiados. Mardoqueo hizo lo correcto. Hagamos siempre lo correcto en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, en donde quiera que estemos. Toda conspiración, toda obra malvada que se levanta por las espaldas no viene de Dios. Así que Mardoqueo no se quedó callado y esta conspiración contra el rey se detuvo. ¿Y cuál fue el resultado? Le invito para que el día de mañana, o el día lunes, mejor dicho, nos acompañe y leamos el capítulo 3 y se va a dar cuenta de los resultados que trae actuar con justicia y con integridad. Así que, gracias a Dios, porque en este plano las cosas se van poniendo en su lugar. Y dice el versículo 22, fíjese bien, y cuando Mardoqueo, entendiendo esto, lo denunció a la reina Esther, Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto, se hizo una investigación, pues nada menos era la vida del rey la que se estaba poniendo en riesgo. Pero también hay algo aquí que debemos nosotros poner mucha atención acerca de esta joven Esther. Dios premia la obediencia, queridos jóvenes, queridas señoritas, queridos hijos. Recordemos que Esther era hija adoptiva de Mardoqueo, pero el versículo 20 dice, y Esther, dice, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. No significa que Esther actuaba como niña, sino que Esther se dejaba guiar por el consejo. Y los buenos consejos de un padre, de una madre, de alguien espiritualmente maduro, siempre son de mucha validez, de mucho valor, de mucho peso. Esther pudo haberse quedado callada y haber dicho, no le hago caso a mi tío, no le hago caso a Mardoqueo, pero qué importante es que ella le hizo caso. Pero algo que me llama la atención, dice que le hizo caso como cuando él la educaba. Quiere decir que Mardoqueo la educó,
le enseñó, la instruyó. Y recordemos, hermanos, que dice: instruye al niño en su camino, y cuando éste fuere viejo no se apartará de él. Mardoqueo, aún Esther no siendo su hija natural, sí su hija adoptiva, la tomó como debió ser como su hija. La educó, la preparó, la impulsó y le dio un propósito, el cual Dios había preparado de antemano. Así que aquí tenemos dos aspectos que importantes. ¿Qué le parece si oramos y que el Señor nos dé entendimiento? Sé que hay muchas cosas que decir, hay muchas cosas que excavar, y sobre todo Dios tiene una palabra para usted. Como le dije al principio, después de esto, ore, pídale a Dios que el Señor le dé entendimiento y que aplique su palabra en su corazón. Por lo pronto, oremos por las necesidades y por las peticiones. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno, misericordioso y bondadoso. Señor, aquí estamos delante de ti. Te pedimos, Señor, que hagas prosperar tu palabra, Señor, y aplícala a nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a hacer siempre lo correcto, a no prestarnos a ningún tipo de conspiración, a ser, Señor, leales, a ser transparentes, y siempre tú recompensas, Padre eterno, al que actúa de manera correcta a pesar de las circunstancias o de las consecuencias. No esperamos recompensa de los hombres, sino de ti, porque dice tu palabra que el que tiene hambre y sed de justicia será saciado. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Y ahora te pido que tome las necesidades, los problemas, los asuntos. Toma, Señor, el alma, el corazón que desfallece, el cuerpo que se siente enfermo. Levántalo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre, por Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, hermano y hermana, y que tenga un inicio de fin de semana. Y con el favor de Dios, el lunes aquí le esperamos. No se pierda la lectura todos los lunes a viernes a la misma hora. Le esperamos con nuestra siguiente lectura bíblica matutina. Por lo pronto deseo que la paz de Dios sea con usted.